El día de hoy vamos a trabajar nuestra situación significativa, elecciones presidenciales en tiempos de pandemia y el ejercicio del derecho al sufragio de los menores de edad en el Perú. A continuación se nos presenta un conjunto de modelos de preguntas que nos dan ideas de cómo se trabajan en una encuesta. Aquí tenemos preguntas, ¿sí? Las observamos y a partir de la observación respondemos y luego socializamos las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Cómo son las preguntas planteadas? El día de ayer respondiste a una encuesta sobre la intención de voto a 5 candidatos presidenciales. ¿Cuál fue la pregunta planteada? ¿Qué tipo de respuesta damos a las preguntas abiertas? Todas las respondemos observando la tabla presentada. Avancemos. Analizamos datos. A continuación presentamos los resultados de la encuesta aplicada el día de ayer. La pregunta fue, si las elecciones fueran mañana, ¿quién crees que ganaría? Y estos fueron los resultados. A partir de ello, ustedes responden en su cuaderno. ¿Qué tipo de preguntas se nos presentó? ¿Cuál es el total de los encuestados? Del candidato que obtiene el primer lugar. ¿Qué parte del total de votos obtuvo? La forma de presentarlo es de esta manera, parte todo. ¿Qué parte del total obtuvo el candidato Rafael? ¿Cuál es la diferencia entre las preferencias entre el primer lugar y el último lugar? Observemos ahí y respondemos. ¿En qué tipo de gráficos se nos presentan los resultados? ¿En qué tipo de gráficos se nos presentan los resultados? Avancemos. Afianzamos nuestros saberes. Las preguntas en una encuesta pueden ser abiertas y cerradas, lo hemos visto. Comprendemos toda la especificación respecto a las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas centran su atención en las respuestas específicas, que son alternativas elegidas y planteadas por el investigador. Recordemos ahora qué son tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencia es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repite en la muestra. En esta tabla se representan los diferentes tipos de frecuencias ordenadas en columnas. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite la realización de los gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Los tipos de frecuencia que estudiaremos en nuestra clase de hoy son tres: frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. Se representa por FI. La forma de obtener la frecuencia absoluta es contando las veces que aparece el dato. Es el conteo. La frecuencia relativa es el dato que se repite en relación al total de datos. Se representa como HI. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos. Aquí está la fórmula. Frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta entre el número total de datos. Finalmente, la frecuencia porcentual son los porcentajes que se obtienen multiplicando las frecuencias relativas por 100. Aquí está la fórmula, HI por 100. Entonces, vamos a proceder a construir una tabla. Cabe distinguir que construiremos las tablas de frecuencia con datos no agrupados. Para el procesamiento usaremos la pregunta planteada: si las elecciones fueran mañana, ¿quién crees que ganaría? Tenemos la tabla 1, es una tabla de frecuencias, se compone por los candidatos que vendrían a ser las variables, son 5 que hemos presentado. El conteo según la encuesta aplicada nos dice que hay 28 preferencias, 28 votos para Johnny Lescano. Aquí hay 5, 10, 15, 18 para Rafael López Aliaga. Para Verónica Mendoza hay 5 y 3, 8. Para George Forsyth hay 10, 14. Y para Keiko Fujimori hay 12. El total, vamos a ver el total: 28 más 18, 46 más 8, 54, 68, 80. El total es 80. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? La frecuencia relativa habíamos dicho que se divide por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, aquí tenemos la frecuencia absoluta es 28 y lo dividimos entre 80. Entonces, aquí tendríamos 28 entre 80. Y vamos a calcularlo en la calculadora.
28 entre 80. 0,35. 0.35. Acá sería 18 entre 80. Y calculemos. Aquí tendríamos 8 entre 80. 8 entre el total. Aquí tendríamos 14 entre 80. Aquí 12 entre 80. Y vamos a dividir. 18 entre 80. $0.225. 8 entre 80. 14 entre 80. Seguidamente completamos la frecuencia relativa de cada uno de los candidatos. 8 entre 80 es 0,1. Completamos con un 0 a la derecha para tener dos cifras decimales. 14 entre 80 es 0.175. 12 entre 80 es 0.15. Tenemos ahora que calcular la frecuencia porcentual. ¿Cómo se calcula la frecuencia porcentual? Vamos a ver. Frecuencia porcentual. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. HI por 100. Sabemos que esta es la frecuencia relativa. Entonces la multiplicamos por 100. 0.35 por 100. 0.35 por 100. Esto es igual a 35%. ¿Sí? Vamos a multiplicar. 0.35 por 100 igual a, aquí está, 0.35 por 100 es 35. ¿Cómo es frecuencia porcentual? 35%. Ahí está. Aquí multiplicamos 0.225 por 100. Y la respuesta sería 22.5%. Y así calculamos todas las frecuencias porcentuales de los candidatos. Acá tenemos la frecuencia porcentual y aquí tenemos la frecuencia absoluta. Terminemos de completar. Aquí tendríamos un 10%. Aquí tendríamos un 17.5% después de multiplicar por 100 y aquí un 15%. Hemos completado de llenar la tabla de frecuencias. La fuente es la encuesta aplicada el día domingo 4 de abril del 2021. A partir de la tabla de frecuencias construida, vamos a generar el gráfico. Utilizamos el gráfico de barras para representar la frecuencia porcentual. Vamos a representar la frecuencia porcentual, ¿sí? Los porcentajes de cada candidato. El gráfico 1, si las elecciones fueran mañana, ¿quién crees que ganaría? Tenemos aquí los 5 candidatos que serían las variables: Johnny Lescano, Rafael, Verónica, George y Keiko. En la vertical tenemos la cantidad de frecuencias, ¿sí? La cantidad de frecuencias, en este caso porcentual. Y en la horizontal tenemos a las variables, es decir, a los candidatos. El gráfico de barras sube hasta representar la cantidad o la preferencia de los electores. La fuente es la encuesta aplicada el día domingo 4 de abril. Aquí tenemos la leyenda. ¿Sí? Y sabíamos que Johnny Lescano tenía un promedio de 28 votos que representan el 35%. Rafael López tenía 18 votos que representan el 22,5%. Verónica tenía 8 votos que representan el 10%. Rafael tenía 14 que representan el 17,5%. Keiko tiene 12 que representan el 15%. Finalmente vamos a dar la interpretación de este gráfico.
Del gráfico se interpreta que el 35% de las personas encuestadas consideran que el nuevo presidente del Perú para el bicentenario será el señor Johnny Lescano. Asimismo, se puede afirmar que un 25% de los encuestados considera que una mujer sería la próxima presidenta del Perú. Aquí tenemos 10 para Verónica y 15, entonces el 25% de los encuestados afirma que sería una mujer la próxima presidenta. Vamos a desarrollar las aplicaciones. Procesamos ahora la pregunta número 2 planteada en la plataforma Mentimeter. Para ello, vamos a contestar la pregunta número 2. Para que elijas un candidato en las elecciones 2021, ¿qué tomas en cuenta? Aquí están las variables. Ustedes tienen que procesar toda la información y completar la tabla. Número 2, cuya fuente es la encuesta que se aplica el día de hoy. Finalmente grafican e interpretan a partir del gráfico. La actividad final es responder 6 preguntas y tener en cuenta las recomendaciones.